15 puntos le ha pegado Ignacio Alcalá, ¿no? Ojalá me hubiese ido así en el parcial, profe. ¿Ah? Ojalá me hubiese ido así en el parcial, digo, en la teoría. Yo lo hice a esto, son las mismas preguntas y respuestas, o sea, parte de lo que él hace, para que usted practique. No es que le estaría dando lo que corresponde a un segundo parcial, ¿sí? Ustedes ven ahí que de lo que ustedes podrían sacar es más, digamos, 20 puntos, ¿sí? Y, a ver, en la primera vos has sacado 5 puntos y después en la segunda los 10 puntos. Bueno, ¿quién más? Calificaciones, vamos a ver quién más. Obando Luciano Fuente. Pachi, medio bajito ha quedado, ¿no? La pueden seguir viendo ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estaba mal, o qué es lo que estaba bien, y qué es lo que marca? ¿Sí o no? ¿Quién se anima, ya que ha terminado, no sé si se anima, Ignacio Alcalá, a compartir pantalla y a mostrar lo que ha hecho, qué es lo que ve en su pantalla, qué ha pasado? ¿Se anima o no? Sí, profe, ahí comparto, ¿está habilitado? Sí. Uno puede compartir, digamos, está hecho así. A ver si yo pongo seguridad, sí. Permite que se cambie el nombre, chat, compartir. Sí, todo está habilitado. Ahí está. Siete minutos, 8 segundos. Bueno, si en una transmisión por correa la polea menor tiene el menor diámetro, eventualmente esta era verdadera, la marca aunque estaba bien. ¿Sí? Y abajo te aparece lo que son las respuestas correctas, que faltaba ese de la fuerza centrífuga actuante, representa la aceleración. ¿Sí? A ver, bájame un poquito. Sí, es. Y en ese, perfecto, ha sacado los 10 de los 10, porque solamente ha marcado las que eran las correctas, y las otras eran incorrectas. Nosotros ahora la vamos a ver bien por qué lo incorrecto y qué es lo que no está correcto, pero inclusive le voy a dejar el parcial de vuelta resuelto, pero le voy a hacer que haga un vistazo así nomás, ¿no? Porque por ahí yo puedo, y a ver, baja, a ver cómo te sale a vos, yo quiero por ahí un poco sacar. Y los frenos y los materiales, más que son, a ver. El acoplamiento de las dos correctas y te sale abajo las dos correctas. Subí un poquito, disculpame. Un poquito más que muestre las otras. Y allá en la primera había 3 correctas, entonces te la muestra la fuerza centrífuga. Bueno, 4 correctas. Son 4 correctas ahí. En la primera, la de correas.
En la de correa yo tengo 4 correctas. Si uno la ve abajo, ¿sí? Uno es la fuerza centrífuga. Otro es la polea, dice. La polea conductora recibe una más larga de la que entrega. Sí, Y es la que vos pusiste. sí. Y por eso es un resbalamiento. Y después hay otro que dice si se tiene que conectar mediante correas, eje y demás. Me falta. Y falta la que está al principio, que no la leí, que dice, si en una transmisión por correa, la polea tiene menor, la polea menor tiene un diámetro suficientemente pequeño, entonces puede romperse eventualmente por flexión. Esa sí es correcta. Todo esto lo vamos a analizar ahora. Bueno, déjalo más allá de compartir y vemos ahora otra cosita. O lo quieren hacer de vuelta. Ya que han llegado varios. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a entrar a la plataforma y voy a cambiar unas cositas en eso. A ver quién es el más capito acá. Estamos haciendo un amistoso, ¿no? ¿Sí? Editar ajuste. Vamos a poner 2 intentos y le vamos a poner el promedio. Guardar, cambio. Bien. Por ejemplo, Alcalá, que ya lo hizo, puede volverlo a hacer. Ahora yo puse que son 2 intentos. ¿Sí? O quién también lo ha hecho. Osvaldo Ruiz lo ha hecho, puede hacerlo otra vez. Obando Fuente también. ¿Sí? Lima también puede hacerlo, que ya lo ha hecho. Estela Mari Carmen también puede hacerlo al mismo. ¿Sí? Tienen 2 intentos, pero ahora, digamos, este intento que pueden hacer nuevamente también es 10 minutos. ¿Sí? ¿Alguien ya lo está haciendo o no? Nuevamente. ¿Alguien lo está haciendo nuevamente o no? Ahí entro a hacerlo de nuevo, profe. Bueno, meta. Él puede, digamos, el mismo que se puede. En este caso, como estamos haciendo un amistoso, podemos hacerlo 2 veces. En el caso del parcial, no. Es un solo intento. Desactivar edición. Yo.
Bueno. ¿Cuánto saca Alcalá? Tiene, a ver si es 20 más 15. Lo dividimos en 2 y su cosa. Bueno, le ha pegado bien, sí. ¿Ah? Sí, igual Ella esta fue haciendo trampa, pues ya habíamos visto la correcta. Claro, está bien. No, yo simplemente esto es una práctica, como le digo, es algo que es un amistoso. Háganlo ahora y lo que puedan. Y el que pueda ir terminando, que termine, así yo ya lo empezamos a ver a esa resolución de ese parcial, ¿sí? Y para que ustedes estén mejor para la recuperación. Así que esperamos un ratito a quien esté, que termine, que lo esté haciendo, ¿ah? Que lo mire, se dé cuenta. A ver, voy a ver una cosita, yo cuánto tiempo lo dejé. Esto va a quedar hasta las 20 lo puse. ¿Sí? Bueno, esperemos un ratito, lo dejo que sigan ahí con todo. ¿Quién más? No han hecho otro. Otro más no me han hecho, che. Puerta le ha pegado feo, che, un 0 le ha metido, ¿no? Vega Cruz también, ¿no? ¡Epa, che! Bueno, ahí la pueden ver la respuesta, pueden volver a hacerlo y demás. Yo prefiero, no sé, que lo veamos ahora ya resuelto al práctico. No al práctico, por un parcial. Este fue el parcial del 17 de diciembre. Son algunas partes del parcial del 17 de diciembre. No sé, yo quisiera que ahora, bueno, yo le voy a dejar, pero no mucho tiempo. A ver, bueno, ahí queda. Profe, ¿y el martes va a ser así similar como el parcial? Con los apuntes que usted nos Exactamente. subió, ¿tendríamos que andar medianamente bien en teoría o Y habría que vos has andado profundizar? bien, porque de entrada le has metido un 15 puntos, son 20 en total. Eran 10 puntos cada una, ¿visto? Sí, sí. Estoy hablando de esta práctica nada más, ¿no?
Esta práctica eran 10 puntos cada una de esas preguntas y respuestas. Y bueno, vos has hecho 15, después vos has hecho las 20, porque ya sabíamos. Alguno debe estar mirando ahora la pantalla y capaz que puede compartir o demás, y, perdón, mirarla y después ponerla, ¿no? Es que, a ver, esperemos un poquito, así no hagan tanta trampa, che. Como está puesto también ahí en la plataforma que dice, acá, no sé si, no, ya dejo de comprar. El parcial es el 9 de marzo, de la misma manera que todo lo anterior. Y va a ser las preguntas estas, como están ahí, que dicen un tema, ¿sí? Que dice Correa, por ejemplo. Y ustedes tienen que seleccionar las correctas. Algunas que están mal, tienen que, digamos, no marcarla porque esa le resta punto. No le suman. Pero es decir, si ustedes hacen un parcial o una parte de esas preguntas, todas las que han puesto son falsas, le da 0, no es que le dan menos 10, ¿sí? Eso va a ser 0. Después, si quieren, lo hacemos 1, yo puedo hacer 1 y poner toda mal, ¿sí? Y lo ve que me saca un 0. Y si, qué sé yo, en una tienen menos 5, respondí una que valía menos 5 y la otra 3 positivos. Bueno, tienen menos 2 en ese apartado, digamos, en ese tema. Pero en realidad, al final, no es que les reste todo eso, sino que queda 0. ¿Sí? Por defecto, se llamaría eso, quedaría 0. En esa pregunta o en ese tema. Bueno, alguno más ya terminado ahí. A ver, veamos alguno más que... Va. No se quieren arriesgar nada. Ah, no, bueno. Obando la subió un poquito ahí. Huerta también, che. Ruiz, mejor. Uy, Nebreda. Gabriel Ibáñez. Lima Ibáñez. Bueno, no sé si en el segundo intento, el primero está medio flojito, che. ¿Qué tal? Entonces me parece que lo agarro muy desprevenido a todo aquí, ¿eh? Estaban todos desprevenidos con esto, ¿eh? Igual, háganlo, es amistoso. Bueno, hagamos una cosa. Lo mismo queda hasta las 8 que lo pueden llegar a hacer, ¿sí? Yo quisiera que lo veamos ahora. Que ese era más que nada lo que yo planteaba como esta clase de curso. Así que yo ya lo puse en la plataforma. Está resuelto. Fíjense. Ahora yo voy a inclusive acá, vamos a compartir pantalla. Y vamos a poner la plataforma. Bueno, la ven ahí en la plataforma, ¿no es cierto? ¿Ven la plataforma? Sí, profe, se ve. Bien. Lo primero que dice es ese cambio de fecha. Recuperación parcial 2, martes 9 de marzo. ¿A qué hora? A las 18, igual que lo anterior. Vamos a hacer la parte teórica y después la parte práctica. ¿Sí? 1 hora 30 minutos. ¿Sí? Acá está en lo que están haciendo ahora, que es como una práctica nada más. Y acá está la resolución ya con unos detalles que lo subí. Y esa es la que vamos a ver ahora. Bueno, fíjense. El primer apartado que ustedes tienen, o la primera de las preguntas, es sobre Correa, que tienen que decir las afirmaciones correctas. Yo más que nada me quiero ir un poco a las incorrectas, pero vamos a verla un poco rápidamente. Dice que si en la transmisión de correa la polea menor tiene diámetro suficientemente pequeño, la correa puede romperse eventualmente por efecto de la fricción. Eso está bastante... no sé si ahí lo ven a la...
Otra pantalla no se llega a ver, ¿no? Donde No, están los apuntes de correo. se ve la resolución nada más. Ah, entonces va a ser un tema. Bueno, entonces yo voy a sacar los principales. Esta partecita. Deja de compartir, vamos a compartir. Dice que la primera decía algo de por efecto de la flexión. ¿Sí? Si ustedes se fijan un poco en el apunte, hay una parte acá donde habla de las variaciones de tensión en la correa, hay un gráfico y demás acerca de cómo varía la tensión. Si las correas, si las poleas son más pequeñas, como que esa variación de flexión se va a producir, digamos, en menor intervalo de tiempo, se va a ser más frecuente en que se varíe la tensión. Igual también hay una formulita que dice la frecuencia de flexión F y lo toma como 2 veces la velocidad sobre la longitud. Es decir, está muy relacionado al tema, o sea, hay muchas partes en el mismo apunte que dice que está relacionado la vibración de la correa con la frecuencia en la que rota, como por ejemplo en el caso de los catálogos. Si uno se va al catálogo, ¿sí? Ve que hay factores, cuando lo va a hacer por catálogo, dice, bueno, yo tomo una potencia teórica más un coeficiente según la máquina que tenga, y después hay 2 coeficientes abajo que son menores a la unidad, es decir, se hace más grande el número de correas. ¿Por qué? Uno es en función del ángulo de abrace. Si la polea es más pequeña, ¿sí? Menor el ángulo de abrace, ¿sí? Y se debe mucho a esa situación de la flexión. Igual también un poco con la longitud de la correa. Es decir, todo está relacionado a la parte de la frecuencia y cuántas veces la correa tiene que, digamos, montarse sobre una polea o sobre otra y ahí doblar y encima está tensionada. Entonces, digamos, eso sería verdadero. No la vamos a hacer tan larga las otras, pero bueno. Después hay una que dice que la fuerza centrífuga actuante sobre el elemento de correa será el diferencial de la masa, ¿sí? El diferencial, perdón, de la fuerza va a ser igual al diferencial de la masa por la aceleración. Y donde la aceleración representa la aceleración normal. Ahí hay una formulita en cómo se llega a la fórmula de Brownian, todo esto, y bueno, aparte hay que tener en cuenta eso, que la aceleración normal, ¿sí? Siempre va a ser o bien la fuerza centrífuga está en dirección a la aceleración normal, y la aceleración normal siempre estaría normal al punto o al eje de giro donde estaría el eje de la misma polea. Si no, tenía la otra, la aceleración tangencial, que bueno, ya es otra cosa, ¿sí? Pero esa es verdadera porque directamente la fuerza centrífuga actuante es igual, ¿sí? Proporcionalmente al diferencial de masa que tomemos por la aceleración normal. En ese caso, la polea conductora recibe una correa más estirada que la que entrega y la conducida recibe una más corta que la que entrega, ¿sí? Se debe solamente, bueno, tendríamos que volver a ver la imagen en la que está la polea, cómo quedan estiradas la polea entre el ramal flojo, el ramal tenso. Ya lo vemos, así vamos, porque me tiene que permitir cambiar pantalla y demás, entonces ya lo vemos. Ahora dice otra, dice, si se tiene que conectar mediante correas 2 ejes que se cortan, se debe colocar una polea guía de modo que reciba la correa desde una dirección perpendicular a su eje y la entrega o envía a una dirección perpendicular al eje de la polea siguiente. Cuando yo quiero conectar correr mediante 2 ejes que se cortan, yo no puedo poner una sola polea. Me quedo corto con eso. Tengo que poner 2 poleas. Y eso está en un gráfico en la primera parte de lo que es correa. Ya lo ven. Bueno,
Si se tienen que conectar mediante correa dos ejes perpendiculares entre sí, se pueden conectar mediante la disposición del cuarto de vuelta de uno de ellos. Ya lo vemos en el mismo gráfico. Y después lo último dice que en transmisión de potencia mediante correa por fricción no es necesaria una tracción inicial y no se utiliza una tracción inicial ya que aumenta la carga sobre el eje y cojinete y puede ser peligroso. Siempre hay una tracción inicial porque siempre hay una transmisión por fricción y tienen que haber fricción, por lo tanto tienen que estar tensionadas las correas, ¿sí? Entonces sí o sí tiene que haber una tracción inicial. Si volvamos acá un poco a los dibujos, Pache no me deja moverla. ¿Dónde estaba? Vamos acá. Fíjense. Una de las preguntas de este gráfico que está acá, figura 7, que si tienen que conectar mediante correa dos ejes que se cortan, la están viendo, ¿no? Para figura 7. Sí, se ve. Bueno, dice que hay dos ejes que se cortan, son esos dos. Entonces se debe colocar una polea, decía la frase esa que era falsa. Son dos poleas las que yo tengo que conectar, ¿sí? Por ejemplo, dice la otra, si se tienen que conectar mediante correa dos ejes perpendiculares entre sí, se pueden conectar mediante la disposición de un cuarto de vuelta entre ellos. Eso corresponde a la figura 6. Fíjense que yo doy un cuarto de vuelta de uno de los ejes, ¿sí? No es que dé media vuelta, sino un cuarto de vuelta, y bueno, lo puedo realizar, esa era verdadera, digamos. Después también había que el tema de las transmisiones mediante correas, por fricción, no es necesaria la tracción inicial. Si ustedes se fijan cómo queda colgando una y la otra queda más tensa, porque esta es la motora, que la conductora recibe una correa más larga o está estirada esta correa, ¿sí? Que la que entrega. Entonces por eso por ahí se produce esa fricción. Igual el mismo análisis se realiza acá. Y esa era la que era falsa y la que a ustedes le va a quedar ahí en la plataforma como para que la vean. Vamos a seguir compartiendo lo que estaba ahí. Bueno, eso es lo que es correa. Es más, yo en esta situación ya con el detalle le puse de qué es lo que no está fuera de lugar, digamos, para que uno lo tenga en cuenta. Después dice, según la lubricación hidrodinámica, cuanto mayor la velocidad gira del muñón y demás, y hay una serie de cosas que se dice ahí, que uno tiene que interpretar y decir, ¿qué era H? H, estamos hablando ya de cojinete, ¿no? En la parte de los cojinetes, el H era esa luz, que por ahí en los motores de combustión interna se llama la luz de aceite, que hay entre el cojinete y el muñón. ¿Sí? Y digamos, hay una cierta altura y hay una serie de cosas. Si es de mayor viscosidad el aceite, ese H va a ser mayor. ¿Sí? Ahora, cuando la presión, dice ahí, la presión es mayor, bueno, ese H va a disminuir. ¿Sí? Es decir, esa luz de aceite que hay entre muñón y cojinete, bueno, disminuye. Todo es de la lubricación hidrodinámica. Después está totalmente desubicado. Dice, cojinete y fricción se construyen de paredes gruesas para optimizar su resistencia mecánica y facilitar el montaje. En ningún caso nos hemos puesto a calcular el espesor de las paredes para los cojinetes de fricción. Si ustedes ven la fórmula, uno lo calcula por lubricación y por resistencia. Y cuando uno va a calcular por lubricación, interviene la carga que hay y la presión que tiene el aceite, que depende de la viscosidad del aceite. ¿Sí? También depende después del beta, poníamos el beta en la fórmula, que viene a ser la longitud relativa, es decir, la relación que hay entre el diámetro con la longitud y demás. O sea, en ningún momento hemos calculado las paredes del cojinete. Entonces, por eso es falso y eso quedaría menos 5.
¿sí? Es decir, ustedes pueden responder estas tres, le pueden marcar las tres y esto que le da 0. O pueden marcar estas dos de arriba, la primera y la segunda, y le da 0. ¿Sí? Bueno, de ahí si se fijan, dice si la viscosidad del aceite, esto está en base también a la formulita. Así no la hagamos tan larga, yo le voy a decir directamente. Esto, ustedes fíjense, en este caso la 3, se fijan en la fórmula del cálculo en cojinete. Y le va a dar la relación del diámetro y la viscosidad del aceite. También esto es fórmula, lo del rodamiento que está acá. En un rodamiento con una carga particular, al doblar la velocidad de rotación, se reduce a la mitad la duración o tiempo de vida útil. Si ustedes recuerdan que la duración era 1.000.000, lo voy a poner así rápidamente, sobre n, acá era c y acá era p elevado a la n. No sé si se me olvida, a ver. No se ve nada, ¿eh? ¿Se llega a notar ahí o no? Sí, profesor. La vida útil era 1.000.000 sobre n, digamos, yo he puesto los factores importantes. Después está la capacidad de carga, la equivalente, y había un exponente n entre la capacidad de carga y la carga. Pero fíjense que, como dice, que en un rodamiento con una carga particular, al doblar la velocidad de rotación, se reduce a la mitad del tiempo de vida útil. Si justamente si yo pongo que este n, Sn, ¿sí? En vez de 2, 4 le pongamos, ¿sí? Y se lo señalo ahí a ver, el ns, que sea en vez de 2 lo pongo en 4, es decir, yo la doblo a la velocidad de rotación, la vida útil se me reduce a la mitad. Es simple, es una fórmula. Y está muy relacionada con la otra. Dice, para un rodamiento, un cambio en la carga tiene un efecto mucho menos decisivo sobre el esfuerzo máximo y la duración del mismo que un aumento de velocidad de rotación. Y ahí le puse una aclaración que dice exponente en la fórmula de la duración nominal. Fíjense que si yo aumento la carga P, esa P que nos quedaba en un denominador, ¿sí? Está elevado a una N, que para rodillo, perdón, para esfera, ¿sí? Cuando el elemento rodante es una esfera, ese N valía 3. Y para cuando era un rodillo valía 10,33. Es decir, ese está elevado a una potencia, tiene un exponente. Entonces es al revés, es mucho más decisivo. O sea, para un rodamiento, un cambio de la carga tiene un efecto mucho más decisivo sobre el esfuerzo máximo y la duración del mismo que un aumento de velocidad de rotación. ¿Está? ¿Se entiende lo que puse ahí, no? ¿Se entiende, che? ¡Ey! ¿Qué me siguen? O... Bueno. La capacidad, la última dice, la capacidad de carga estática es proporcional al número de bolas en el rodillo y al cuadrado del número. Hay una fórmula que decía de Stribeck, ¿sí? Y que decía justamente que la capacidad de carga aumenta, ¿sí? Vos aumentás no solo el número de bolas, sino también el diámetro. O bien, en fin de cuentas, si vos haces algo más grande, va a aumentar el número de bolas, va a aumentar el diámetro de ese elemento rodante, y lógico que va a tener, o bien va a ser proporcional y va a soportar mucha mayor capacidad de carga. No me están siguiendo. ¿Qué tal? ¿Me están siguiendo los demás, por favor? El único que veo que me sigue es Alcalá Morales aquí, la de mano. Digan sí nomás. Bueno, Puerta me está siguiendo. Bueno. Dayana está bien. Bueno, aunque sea por lo menos me mentió alguien. Bueno, vamos al otro. Y estamos acá. Este creo que el que le acabo de hacer que suban y que lo hagan el de acoplamiento, ¿no?
Bueno, fíjense, ahí hay 4 falsas. En los acoplamientos por fricción, las 2 magnitudes más significativas son las fuerzas que se aplican uno contra otro y el área de su superficie de fricción. ¿Por qué no es verdadera esa? ¿Quién me puede responder eso? Dependía del número de las superficies de fricción, ¿no es así? ¿Del número? ¿Quién más? ¿Quién otro puede decir algo más? Hay 2 magnitudes significativas. ¿Sí? Una es la fuerza con que se aprietan uno contra otro. Y otra, ¿quién era? La fuerza de roce es igual a mu por la normal, ¿cierto? O sea que la fuerza de fricción, ¿sí?, va a depender de la normal. ¿Quién es la normal? La fuerza con que se aprietan uno contra otro. ¿Y mu quién es? Coeficiente de rozamiento. Bien. ¿Y el coeficiente de rozamiento de qué depende? Depende de la naturaleza de las superficies. No del área ni de la superficie en sí. ¿Sí? Yo sí, qué sé yo, voy a hacer una cosa, a ver, tengo otro mueble y está lleno de libros. ¿Mm? Si yo lo quiero arrastrar, sí o sí tengo que vencer la fuerza de roce. ¿Mm? Lo empujo al mueble ese que está atrás y quiero vencer la fuerza de roce. Es decir, si ya venzo la fuerza de roce, bueno, ya tendré un roce dinámico. ¿Sí? Y entraría el coeficiente de roce. Estupendo. Y si yo lo empujo, ¿sí?, y lo pongo inclinado, de canto, con la misma cantidad de libros que tiene ahí, yo voy a hacer la misma fuerza, prácticamente la misma fuerza, y va a estar apoyado en una superficie mucho mayor. Entonces no depende del área de la superficie de fricción, sino de la naturaleza de la superficie, de cómo son las superficies entre sí, si son rugosas, si no rugosas, ¿sí?, y demás. Bueno, vamos al otro. En un freno de disco, cuanto mayor es la fuerza de apriete, mayor es la flexión que se somete al eje donde está montado. ¿Por qué sería falsa? Che, alguien más puede colaborar ahí, ¿no? Me mando en un chat. Dice que cuanto mayor fuerza que yo tenga en un freno de disco, mayor es la flexión sobre el eje. Sería falsa, en un momento de falsa. ¿Por qué? Epa, che. ¿No hay nadie? ¿No hay nadie que se sume ahí? Bueno, yo tengo el disco acá, ¿no es cierto? Bueno, hagamos que tengo el eje. Los frenos de disco son mediante lo que se denominan, o comúnmente se les llama las pastillas, o ese material de fricción. ¿Que dónde están? En el mismo disco. Acoplan, ¿sí?, o el freno acopla, frena el eje, y no hay ninguna fuerza en la dirección radial. Y si no genera ninguna flexión sobre el eje, sí puede hacer un momento torsor frenante,
porque genera una torsión por esa fuerza de fricción, pero no un momento flector, no genera una flexión sobre el eje, ¿sí? Entonces, esa era falsa. Los frenos de disco, la otra voy a leer la 3. ¿no? En los frenos de disco las cargas normalmente actúan en la dirección radial del eje. Y el momento de frenado se calcula en base al radio. También seguimos con el mismo tema. No están en la dirección radial las cargas que actúan en el freno de disco. Siempre están en la dirección axial. Por eso no producen flexión y por eso son mucho más utilizados por cualquier otro tipo de freno. Más lo que yo siempre le había dicho, el tema de la industria automovilística, de cómo se ha ido desarrollando, toda la historia. ¿Sí? Entonces, ya en la industria también, en procesos industriales, también se utiliza mucho ya el freno de disco. Bueno, lo demás son positivos, son verdaderas, digamos, están marcadas ahí, yo le voy a dejar esto. Ahí, no le voy a dejar todos los días, ¿no? Esto es para que lo miren y el que tiene ganas y se estudia, lo mira, lo hace ya. Cuando terminemos. Y si no, bueno, yo ya después lo haré porque pueden haber alguna pregunta que sea muy relacionada a estas, entonces ya la van a saber, la van a hacer trampa. Entonces. Bueno, los embragues dice que tienen la finalidad de reducir la velocidad de los órganos de rotación, o los órganos que se acoplan. ¿Qué? El embrague. Hay otro que tiene finalidad, la principal finalidad de reducir la velocidad. ¿Quién sería el que realmente reduce la velocidad de los órganos que se acoplan? ¿Quién sería, che? El freno. El freno. El embrague no tiene la función de reducir, sino de acoplarlo. Y de que después los dos órganos que están acoplados tengan la misma velocidad de rotación. Bueno, vamos al otro de engranaje. Bueno, yo la que son verdaderas, bueno, ustedes miren la de escuela, bueno, la van a sacar más rápido. Acá la segunda, me están viendo bien la pantalla, ¿no? ¿Están viendo bien lo que es la pantalla, donde está engranaje y demás? Respuesta, por favor, no me manden un chat. Sí, No se lo ve veo. Bien, bueno. Vamos a la 2. Dice, los engranajes cónicos de dientes rectos se utilizan para transmitir potencia y movimiento en ejes coplanares. ¿Y qué sería acá? Y no paralelos. Si yo pongo algún cono, yo voy a acoplar dos conos entre sí, este puede estar inclinado, a ver cómo va a salir la figura, que dice un engranaje cónico, termina así, digamos, puede ser más cerrado, puede estar más abierto, puede estar perpendicular en los ejes, no están paralelos. ¿Sí? Y bueno, los demás son utilizados. En realidad, para que sea correcto, verdadera, es aquí tiene que decir no paralelo. Y ustedes si se van y se fijan en a ver si lo tengo aquí, lo ponemos rápido, así no tenemos que pasarle el hoja ahí. ¿Dónde está? Ahí. Ahí tenemos unos engranajes cónicos, que estarían, digamos, lo que era la cartilla que yo tenía, y que es la misma que se subió a la plataforma. Y si ustedes ven los dos ejes, y estos son cónicos, y cuando dice ahí, como dice ahí, dice ejes no paralelos. Bueno, la otra, el momento torsor que puede transmitir una rueda dentada depende de la fuerza radial actuante sobre el eje. Bueno, ese es un poquito, está bien, más dificultoso, puede tener alguna excepción que sí, que no, pero ¿qué es lo que dijo Lewis? Cuando uno va a plantear el esfuerzo del engranaje, no, el momento torsor que puede transmitir una rueda dentada depende del espesor que tiene la misma, de la altura del diente, ¿sí? Y que directamente considera que sobre ese diente hay una fuerza tangencial en el extremo y la considera como viga empotrada en su extremo. Entonces, como que la fuerza radial no tiene ninguna o prácticamente ninguna incidencia en el momento torsor que pueda transmitir una rueda dentada. Bueno,
Los otros son verdaderos y esto un poco lo que hemos hablado de tornillos sin fin, cómo eran las relaciones de transmisión, tornillos sin fin y corona, ¿sí? Que siempre va a ser el número de dientes de la corona, y ya sea que si uno entra por el tornillo o sale por la corona o demás, bueno, ya hay una cuestión de cómo se plantea esa relación de transmisión, pero igual siempre está dada por el número de dientes. Que por ahí creo que hablamos bastante del tema en algún momento, no me acuerdo exactamente, pero sí lo hablamos todo este. Bueno, y ahí lo dice, ahí clarito, ustedes mirenlo ya con más tiempo. Bueno, el último, el 6, dice, para el cálculo práctico del esfuerzo con dientes se considera solo la flexión simple y el coeficiente de concentración de efecto y el factor de forma. Si es algo bien simple, es la flexión simple y no entra el coeficiente de factor de esfuerzo, que era un coeficiente que le poníamos en la formulita cuando hacíamos los cálculos, que de última podemos decir, bueno, considerarlo a eso, pero el factor de forma, no. Ya si ustedes ven un poco bien ahí cuando vean la misma teoría, que está compartido, está subido, cuando lo vean, el factor de forma ya es otro cálculo, empieza a tomar hasta las velocidades, cuánto es la curvatura que tiene la raíz del pie del diente y demás. Entonces, ya es un cálculo mucho más específico. Entonces, eso es falso por eso, porque para el cálculo práctico del esfuerzo del diente, se considera la fracción. De última, está bien, pongamos que puede hacer la concentración, pero ya el factor de forma no. Entonces, siempre vean, hay algo mal en eso que no cuadra, no la marquen. Eso es mal, esa es, digamos, falsa. ¿Mm? Bueno, vamos a lo que es transmisiones hidráulicas. Dice que en circuito con bomba de caudal constante, donde se colocan válvulas reguladoras de presión, no es necesario una válvula reguladora de caudal, ya que el mismo se controla con las anteriores. No, las válvulas de presión pueden por ahí tener una variación en cuanto al caudal, sí lo pueden influir, lógico, pero lo que principalmente hacen es regular la presión, ¿sí? Pero cuando uno está hablando de estas transmisiones hidráulicas, circuito hidráulico, ¿cómo lo regula? Con una válvula reguladora de caudal, si la bomba en la cual tiene ese circuito es de caudal constante. Es decir, si yo ya tengo una bomba de caudal variable, que es más cara y toda la historia, bueno, ya por ahí puede quizás no ser necesario colocar la válvula reguladora de caudal, porque ya es una bomba de caudal variable que yo lo puedo regular al caudal desde la bomba. Y no necesito una válvula reguladora de caudal. Pero en este caso es de caudal constante, y yo para regular la velocidad tengo que regularla, sí, al caudal. La velocidad del pistón que generalmente se regula, o el elemento motor que tendría. Bueno, y esta fue una pregunta que tuvimos en una de las clases, en la que uno de los alumnos sacó buena nota, porque la verdad que hicieron, que se lo pusieron a hacer inclusive al circuito, un circuito neumático y demás. En la que yo le pregunté, porque había tanta relación a la parte eléctrica, y que les hice notar que en el parcial había una pregunta así que decía que en semejanza a los circuitos eléctricos, la presión en el circuito hidráulico se mide colocando un solo manómetro paralelo, de igual manera que se coloca un voltímetro en un circuito eléctrico. Entonces, ¿cuál es la semejanza? Es que en un circuito hidráulico uno dice la presión puede relacionarse o asemejarse, ¿sí?, a lo que es la diferencia de potencial eléctrico. La presión del circuito hidráulico es el voltaje en un circuito eléctrico. Y en el caudal, en un circuito hidráulico, es la intensidad de corriente en un circuito eléctrico. Al pelo, sí, eso es bastante semejante. Pero para hecho de medir, como dice ahí, que se coloca un voltímetro en paralelo, no se coloca ningún voltímetro, no se colocaría un manómetro en paralelo. ¿Sí? Solamente es un manómetro que se lo coloca, que se podría aceptar como que fuese
o en serie, ¿sí? Pero directamente un manómetro va colocado en una parte de la tubería y que simplemente hace ver qué presión tiene en ese lugar y nada más. Y después todas estas eran verdaderas, y si por ahí empezamos a mirar por ahí lo que dicen, yo a ver si tengo aquí escrito, así yo lo leo mientras lo olvidamos alguna vez. Se revela acá dos válvulas, limitadora y reguladora de presión, y que dice que una está normalmente cerrada, ¿sí? Y normalmente abierta, y demás. Vamos a salir, vamos a hacer una cosa. ¿Dónde estaba? Ahí está. Fíjense lo que es una válvula limitadora de presión, que sería la que está acá, ¿sí? Y que la pregunta, o lo que decía ahí era, la respuesta en realidad era las válvulas limitadoras de presión, fijadas en una máxima presión, se utilizan para proteger la instalación contra sobrecargas en el circuito. Y funcionan normalmente cerradas. Y también lo hicimos a la comparación en cuanto a el tema de los circuitos eléctricos, que decíamos que un contacto normalmente abierto, que decía en los circuitos eléctricos está abierto, digamos, está, digamos, una llave de luz que está abierta, digamos, estaría apagada la luz. En el caso se le llama como que está cerrada porque no dejan pasar el fluido. Entonces funciona la válvula limitadora de presión como funciona. Acá como está cerrada, ¿sí? Y reciben siempre la presión, o son consultadas, ¿sí? Como dice ahí, en la entrada de la válvula. ¿Ah? Siempre estaría, digamos, la consulta en la entrada de la válvula. Es decir, cuando hay mucha presión aquí, se hace levantar, digamos, un diafragma que tendría, vence la resistencia al resorte, ¿sí? Y la válvula se abre y deja el paso. Después decía que la válvula reguladora, había otro ítem ahí, decía, la válvula reguladora está normalmente abierta. Sí, fíjense, una válvula reguladora o reductora de presión, sí, acá está abierto. Entonces, deja pasar el fluido. Y también que decía que la presión de mando de salida es más baja que la entrada y es consultada en la salida de la válvula. O sea, fíjense que está acá la salida, ¿sí? Esta misma presión, sí, se eleva bastante, regula, ¿sí? La presión del fluido en esta zona, o en algún circuito puede regular al otro lado también. Pero indistintamente, digamos, por ahí la cuestión es que en un caso tenés una limitación de presión, cuando ya se excede una cierta presión, digamos, en la zona anterior a la válvula, se abre para que no supere esa presión y una válvula, digamos, más de seguridad. Y en este caso regula la presión y por ahí puede ser a la salida o a la entrada, eso es indistinto. Pero bueno, generalmente a la salida. Otra de las, a ver, vamos un segundo, porque por ahí lo vi que han hecho. Y otra de las cosas que veo que por ahí lo veía fallar, decía, un control de velocidad independiente de los esfuerzos exteriores en un cilindro hidráulico se logra con una válvula reguladora de caudal y en paralelo una válvula de retorno. ¿Sí? Está puesto en alguna parte de la misma cartilla y es así. ¿Sí? Y está, fíjense que hay muchísimos circuitos, hay gran cantidad de los circuitos que están ahí, que tienen cilindro hidráulico, tiene válvula reguladora de caudal y en paralelo la válvula antirretorno o la de retención. Y que, bueno, con eso se hace que se regula la velocidad independientemente, porque el cilindro se puede estar moviendo algo, la salida del vástago de ese cilindro puede mover algo, hacer un esfuerzo sobre algún actuador que se esté tomando, y bueno, para ello se coloca esa válvula antirretorno de retención, que al tener ese resorte regula
bastante bien la presión ahí, el caudal, mediante ese resorte que tiene, digamos, la válvula de retención. Bueno, y el otro es algo bastante simple y está puesto, digamos, en la misma teoría, que dice que las válvulas reguladoras del caudal son reguladoras y lo que hacen es pérdida de carga. Y lo que está puesto ahí en la teoría, como se llama, que ustedes sí lo van a seguir viendo, no sé en qué otras materias lo ven, pero sí lo ven mucho, es lo que se llama pérdida de carga, que es la pérdida de presión. Generalmente ya en este tipo de circuito que nosotros estamos estudiando, no es que sea tan importante la pérdida de presión, porque nosotros lo que queremos es controlar ciertas velocidades. Y bueno, para eso sí, perdemos presión, pero sí, seguro. Pero hay otros casos en los que es muy importante esa situación en la pérdida de presión. Bueno, ahí le dejo para el que no lo ha hecho a la práctica esa que está ahí, que todavía tenga una oportunidad más, pueda llegar a hacerlo. A ver, ¿sí? Ahí en la plataforma tienen, bueno, primero esa fecha parcial, porque el jueves no nos vemos este jueves, nos vemos directamente el martes 9 de marzo con la recuperación del parcial. ¿Está? Tienen para hacer, algunos que no han hecho, ya les dejé que tienen 2 oportunidades para hacerlo a esto. Es amistoso, no va en ninguna nota de nada, pero a las 8 más o menos ya se corta. Y la tienen para ver la resolución del parcial, ya con los detallecitos como le puse ahí en rojo y demás. ¿Está? Ahora, alguien de los que está aquí, que sí veo a varios, dejemos compartir. Por ahí solamente, por ejemplo, Carmen Estela Mari está, sí, está para un global, ¿ves? No, el Cala no. ¿Quién manda aquí? Bueno, no, la gran mayoría recupera. Pero bueno, yo la idea era ya anticiparme un poco. Bueno, Iturrieta está, que no recupera, que no necesariamente va a recuperar. Yo quería por ahora dejar un poco más en claro la fecha del global. Ustedes si se fijan en la plataforma, lo que dice en la plataforma es que el global, este examen global, fase inicial de la etapa de recuperación, sería un martes 16 de marzo que se puede cambiar para el 18. ¿Alguien de los que está acá? ¿Qué fecha prefiere? Yo ahí en esa fecha no tengo ningún problema, que ya sea un martes, que sea un 16, que sea un 18, no sé. Esa es la que eligen ustedes. ¿Qué les parece? Alguien, por favor, alguien de respuesta. Esto era consulta, no era una clase, ¿no? Un hito que sea. Menos Ignacio Alcalá, que el único que respondió algo acá. Los demás están mudos. Bueno. Le comio la lengua, nomás lo único que pueden hacer es mandar escuchar. 18 y por mí cualquiera. ¿Alguien más? Para el 18. Profe, yo también el 18. Bien. Carmen, no es Dayana, no está bien. 18. Bueno. Ahí vos, Carmen. Carmen, sí, claro, vos por ahí podés ir al global directamente. Y te queda como un par de días más para estudiar. Bueno.
Eso quería definir para que ya cuando terminada esta etapa de la recuperación y que vaya a rendir global y demás, yo directamente ya después en la plataforma voy a colocar que la fecha del global va a ser 18, para quienes vayan a esa instancia. Capaz que algunos ya lo aprueban antes, no sé. Bueno, ¿alguna pregunta a todo esto? Mudo, che, mudo, tal. Profe, y la práctica también va a ser similar, ¿no es cierto? Un ejercicio que englobe todos los temas y... Que lógico que toma, estamos hablando de la recuperación del segundo parcial, toma los temas que van para un segundo parcial. No es que vamos a entrar con soldadura. O sea, en el global sí, puede ir algo así. Pero en este parcial entran los temas de un segundo parcial. Lo que dice ahí en la plataforma dice del segundo parcial. Y va a ser la práctica similar. Ustedes van a tener algunos ejercicios, decir, bueno, acá hay que calcular esto, sacarlo, ver si va o no va, un diámetro del eje, un copinete, o no sé. Pero tienen que ser prácticos y rápidos. Por ejemplo, una de las preguntas que estaba ahí en ese parcial decía de la fuerza radial sobre el engranaje. Hay veces que, o bien, si ustedes por ahí ya han sacado la fuerza tangencial y a esa la toman para calcular el eje, ¿sí? Ya está. No está mal eso. Lógico, uno para tener en cuenta que la fuerza radial y la tangencial y el resultante vectorial de ambas es la que estaría, digamos, haciendo flexión y toda la historia. Está bien, es más seguro, pero si cuando uno calcula un eje, cuando uno hace un cálculo de lo que sea, pone siempre un coeficiente de seguridad. Entonces, por ahí, cuando van a hacer este que yo lo tenía hecho, ¿sí? Hay que ser práctico, no entra a calcular todas las cosas. Si ustedes han hecho ya, o practican bien, y hacen todo lo de práctico, lo miran y lo piensan, cómo es, por qué, y de qué, y de dónde, ahí se van a dar cuenta. Y si no lo han hecho, no sé si van a andar. Ajá. Osvaldo Alejandro Ruiz, sí. Sí. Cuando uno pide el momento frenante, es ese momento torsor que está frenando una determinada potencia a una determinada rotación. ¿Está? Por ahí existen máquinas que tenemos un eje, está 600 vueltas. Bueno, yo la quiero frenar a 300 vueltas porque la salida tengo una máquina mezcladora de no sé qué, entonces necesito que salga a 300 vueltas. Bueno, ¿qué potencia venía entrando? Y las rotaciones, ¿cuál serían? Las 600 que tenía antes, menos las 300 a las que las dejo. ¿Sí? Sí, o hagamos una cosa, teníamos un eje que le hemos puesto un freno porque queremos frenar una determinada rotación. Bueno, ¿cuál es el momento frenante? ¿Sí? Lo voy a sacar con ese momento torsor, pero considerando que, por ejemplo, estaba a 600 vueltas y yo lo quiero dejar girando a 200. ¿Sí? ¿Cómo lo calcula ese momento torsor? La potencia sobre las 600 menos las 200. O sea, 400 vueltas es lo que yo estoy absorbiendo con ese momento torsor. ¿Está? Voy a la formulita de siempre, los momentos torsores, 71.620, la potencia sobre n. Y ese n va a ser las revoluciones que yo he disminuido. Si hay algo de freno, no sé si, no me acuerdo qué hay. Pero igual como venido haciendo. Y fíjense, por ahí tuve alumnos que la respuesta de uno, de otro, no. Fíjense que la misma plataforma le toma al azar las respuestas de cada afirmación que hay.
Hay algunos que, si la han hecho, le ha tomado que la primera es una, y la segunda viene a ser otra cambiada con otro que le tocaba la primera en otra. O sea, está todo al azar. ¿Mm? Entonces no comparen entre lo que un compañero sacó y otro que no y demás, porque está todo al azar. Sí, si nos pide frenar a 0, sí, es toda la vuelta que tenía. ¿Mm? Es 600, estaba a 600 vueltas y nos pide que lo dejemos en 0, 600 menos 0, 600. Entonces sería toda la vuelta. Bueno, yo creo que ya están, no sé, fíjense, háganlo yo a lo de la plataforma, esto que está aquí, del parcial, la práctica, bueno, creo que tienen hasta las 8 y algo para poder llegar a hacerlo de vuelta. Y lo que es la resolución parcial, yo ya más tarde la elimino. No crean que va a estar todo el tiempo. Yo es para que los que están estudiando, se están preocupando, la vean, la miren bien, de dónde salió, por qué no. Y bueno, yo ya después la elimino, porque puede ser alguna pregunta muy similar en la otra y bueno, ya lo sabe, ya van a hacer trampa. ¿Mm? Así que yo ya dentro de un rato, ahí se la voy a sacar. ¿Mm? Bueno, miren, estudien y el martes que viene, porque este jueves no puedo, nos vemos. ¿Mm? ¿Alguna otra duda por ahí? No sé si... ¿Alguna duda? ¿Más? ¿Ninguno? Bueno. Para colocar un freno se debe dimensionar el eje y bueno, depende de las circunstancias. No es que ya uno tiene algo, o lo tiene al eje, o lo tiene al freno. No sé, si uno tiene un freno y quiere, digamos, considerar qué eje le va a poner, bueno, sí, hay que empezar a considerar todas esas circunstancias. Y si va a tener el eje, bueno, dimensionar el freno respecto a eso, o sea, no, depende de qué circunstancias tenga, no es algo que sea, digamos, depende de la situación. Bueno, ¿ninguna duda más? Profe, en caso de que en estos días nos surja alguna consulta o algo, ¿le podremos mandar mensaje por la plataforma? Sí, lógico, pero no es que yo inmediatamente le voy a responder, yo la miro, no sé, puedo también, no es que estoy todo el tiempo con la plataforma, ¿visto? No, lógico, pero por ahí, por lo que ya no nos vemos hasta el martes, El jueves. quería sacarme esa duda. Pero el El jueves jueves usted no no nos puede, vemos. ¿sí? O sea, el jueves yo voy a estar con mi otro trabajo, tarde, y no voy a poder el jueves. Pero vos ponele, puede hacer una consulta, ponele en el mail, manda un mail, plataforma, mensaje, yo que soy viernes,
sábado la respondo. No sé, cuando yo pueda, esto, cuando mire y cuando me siente en la plataforma. No es Perfecto, que buenísimo. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, listo. Nos vemos. Tienen un tiempito todavía para poder hacerlo a la... Es amistoso, no le tengan miedo y háganlo a lo que quedaba ahí para hacer. Esa práctica, dice, parcial. ¿Sí? No va ninguna nota eso. No suman ni restan nada. A ustedes sí les va a venir bien que lo hagan y lo interpreten y digan por qué y demás, cuál es, o cuánto puntaje llevo, porque ya la tengo ahí la respuesta. El ejercicio 3 del parcial, ¿cuál ejercicio 3? ¿Práctica o teoría? A ver que me acuerdo. Vamos a buscarlo. Ahora que lo busque. Que de ese, la verdad que... acá, parcial 2, práctica. Problema 3. Bueno, todo esto rápidamente es un balance de momentos de fuerza que uno hace, ¿no? A ver si... Este sería, ¿sí? Y sí, acá yo tengo una fuerza de rozamiento que está entre la campana y las cintas de freno. Según cómo apriete con este cilindrito, como dice ahí, que tiene un cilindro de freno y demás, según con qué fuerza apriete, esa prácticamente se transmitiría toda esa fuerza sobre las cintas de freno que apoyarían sobre la campana. Entonces tendríamos esa fuerza normal con la superficie. El coeficiente de rozamiento ya nos da esa fuerza de rozamiento. ¿Sí? Ahora, yo tengo que la fuerza normal va a ser el peso G por el coeficiente de roce estático. ¿Sí? Que dice por acá, está mu sub B, coeficiente de rozamiento estático. Esa fuerza normal, como le explicaba recién, la que está, esta bibliotequita que está ahí, ¿sí? Va a estar dada por el coeficiente de roce estático y la fuerza del peso, no del vehículo, sino solamente de esa rueda que te la da X. Es la fuerza que yo tengo en G, dice G, fuerza del peso normal. Entonces, yo tengo una fuerza de peso, una fuerza normal y el coeficiente de rozamiento. Con eso puedo calcular la fuerza de roce estático. Ahora, esa fuerza de rozamiento que yo le hago en la operación de frenado genera un momento de frenado por la distancia al centro de la rueda. Y esta fuerza de rozamiento por la distancia al centro de la rueda, ¿sí? También me tiene un cierto momento. Si yo con la fuerza de frenado lo venzo a ese momento de fuerza, ya produzco rozamiento dinámico. Entonces, al producir ese rozamiento dinámico, ya el coeficiente de rozamiento, cuando yo saque lo que sea G por mu dinámico, ¿sí? Ya es algo menor porque el coeficiente de roce dinámico. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que la fuerza máxima de accionamiento del tambor para un frenado sin bloqueo, yo le puedo meter una fuerza terrible en el tambor, genera un momento de fuerza muy grande que lo sobrepaso al momento que me estaría generando la fuerza del roce estático. Por lo cual, ya voy a deslizar, ¿sí? Y se produce lo que, por ahí yo en un práctico o en algo le expliqué, lo que para eso está el ABS, y ahí surge el ABS, Anti-Block System, ¿sí? Que si yo tengo mayor fuerza
¿sí? O ejerzo un mayor momento que no pueda ejercer el momento de esfuerzo estático, bueno, ya tengo un coeficiente de roce dinámico. Entonces, cuando yo haga fuerza, y la más fuerza que haga, y encima la clave, la rueda, deslice y se vaya rayando el vehículo, ¿sí? Yo igual no puedo transmitir más fuerza a la calzada que la MU por el roce dinámico. Es lo mismo que yo le digo aquí, que yo voy a mover este mueble. Yo lo muevo. Yo hago una fuerza. No lo muevo, perdón. Todavía no lo muevo. Hago una fuerza. ¿Sí? Y eso tiene una fuerza de roce estático. Si yo nunca la venzo, esa fuerza de roce estático, mi fuerza que yo transmite al piso, no al mueble, al piso, por acción y reacción, ¿sí? Entre mueble, piso y yo, la fuerza que yo estoy transmitiendo al piso, me llega a un límite, que es esa fuerza de roce estático. Si yo ya lo empiezo a mover al mueble y se empieza a deslizar, bueno, ya es dinámico, y ya inclusive, como uno lo ve, no, hace menos fuerza para moverlo, ¿no es cierto? Una vez que ya se mueve, ya hace menos fuerza para moverlo. ¿Por qué? Porque hay un coeficiente de roce estático y dinámico, y ya lo que está venciendo es. Pero igual, al piso, yo solo le puedo transmitir la fuerza de roce dinámico en ese caso, cuando ya lo estoy moviendo. No le transmito más de esa fuerza al piso. Digamos, la restante, o la fuerza resultante, me va a dar, como la segunda ley de Newton, dice fuerza igual a masa. Se va a acelerar o desacelerar, ¿cierto? Entonces ahí está la situación con eso, que si yo hago una fuerza mayor, produzco un bloqueo de rueda, y después se desliza, y no le puedo transmitir más fuerza del desenfrenado. Entonces, esa es la situación con ese problema, y lo que hay que hacer ahí es un balance de momentos de fuerza. O bien igualar los momentos de fuerza. ¿Sí? G por mu sub B, ¿sí? Por el radio del neumático, va a ser igual al radio del tambor, ese radio del neumático dice RM, y ¿dónde está? El radio del tambor RT, ¿sí? Por esa fuerza de roce. Entonces, esa fuerza, dice, fuerza de rozamiento en el tambor, es la que yo voy a calcular. Y esa sería la fuerza máxima de accionamiento del tambor para que no haya un frenado, para que no haya un frenado. ¿Sí? Y que y esto cómo se acciona. Esto tiene un sistema hidráulico donde acá tiene un cilindrito de freno. Estas tienen su pivote acá y pueden pivotar, digamos, cuando se acciona el freno viene el fluido hidráulico, o el líquido del freno, a esos tambores, lo impulsan hacia afuera y hacen que esos tambores rocen contra la campana, que se llama, que solidaria al neumático o al giro de la rueda. Entonces, si yo ya tengo esa fuerza de rozamiento, puedo sacar la fuerza normal que hay, por el coeficiente de rozamiento que habría entre el forro de freno, como dice ahí el mu, y esa cosa fuerza normal que es supuesta, como suponiendo que un freno accionado, y toda la fuerza de accionamiento se distribuye aplicadamente. Es decir, toda esa fuerza que hay acá en este sistema es la que se transmite como normal, y que en fin de cuentas se traduce como una que dibujamos acá con fuerza de rozamiento. ¿Ah? ¿Se entendió? Hay que hacer un balance de momento primero. Y después considera que toda esa fuerza que se está haciendo en ese sistema se traduce como una fuerza normal. Bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta? Bueno, entonces nos vemos ya el martes que viene, Yache.
quedamos directamente para el martes que viene a las 18. ¿Qué va a pasar? No tenemos Zoom, pero yo antes del martes, lógicamente, quizá el lunes, ponele, ya se programa un Google Meet. ¿Sí? Lo voy a hacer por Zoom, pero yo el enlace ya lo voy a poner al Google Meet, lo voy a poner en la plataforma, para que se conecten, y todo es como siempre. Micrófono, bueno, micrófono encendido no, pues si no se arma el tema, pero sí a cámara encendida. Y será así, le mandaré un múltiple choice como teórico, donde usted tiene que, según lo que hayan estudiado de la teoría y razonar un poco, responde esas preguntas. Sumarán, restarán los valores que según se da, y luego será la práctica. Que también sacan la foto, tienen todo listo, preparado, ¿sí? Para poder sacar foto y tener la foto y enviármela, o subirla a la plataforma, que ya lo pondré yo, o bien si... Bueno, no, prefiero que la subamos a la plataforma. La suben a la plataforma. ¿Está? Perfecto, profe, nos vemos el martes entonces. Nos vemos el próximo martes. ¿Ah? Bien. Bueno. Listo. Bueno. Nos vemos entonces.